Saludos a cada uno de mis hermanos y amigos. Les saluda Mauricio y el día de hoy estaremos estudiando el capítulo 2 de Daniel. Y para empezar, para dar inicio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro, gracias por darnos una nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón abierto a la comprensión de estas verdades que nos quieras compartir. Te pido que bendigas y te quedes en esta presentación y que bendigas a cada oyente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el capítulo número 2. Y esta vez vamos a estar hablando acerca de engaños y engañadores, también un poquito acerca de verdaderos y falsos profetas. El capítulo 2, la introducción. Vemos que Daniel vivió durante todo el periodo neobabilónico, la derrota de los egipcios por Nabucodonosor en Carquemis en mayo a junio del 605 a.C. afianzó su poder sobre el imperio babilónico en expansión. Se convirtió en el mayor gobernante de Babilonia y en su monarca más competente de la antigüedad. Poco después de esa victoria egipcia, Nabucodonosor invadió Judá. Durante esa campaña, Daniel y sus 3 amigos fueron llevados cautivos. Y más tarde en Babilonia, estos 4 pasaron una prueba de inteligencia, lo que les permitió recibir una formación especial para servir en la corte real. Esta educación culminaba al cabo de 3 años, lo que permitía una graduación tras un examen oral del rey. Los alumnos sobresalían y se les consideraba parte de los sabios de Babilonia. Y fue al final o hacia el final de esa escolarización cuando se produjeron sagas que cambiaron sus vidas. Nos dice el versículo 1 del capítulo 2, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar a reyes, a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Vemos que en el versículo 1, para entender el tiempo que estaba sucediendo, vemos que Daniel fue llevado en cautiverio en el primer año de Nabucodonosor. Durante 3 años fue puesto bajo instructores, durante los cuales, por supuesto, no sería considerado entre los sabios del reino, ni participaría en los asuntos públicos. Sin embargo, en el segundo año de Nabucodonosor, las transacciones registradas en este capítulo tuvieron lugar. ¿Cómo entonces se pudo traer a Daniel para interpretar el sueño del rey en su segundo año? La explicación radica en el hecho de que Nabucodonosor reinó durante 2 años junto con su padre Nabopolázar. A partir de ese momento los judíos contaron, mientras que los caldeos contaron desde que comenzó a reinar, solo al fallecer su padre. Por lo tanto, el año aquí mencionado fue el segundo año de su reinado según el cálculo de los caldeos, pero sería el cuarto según los judíos. Parece ser que al año siguiente de que Daniel terminara de prepararse para participar en los asuntos del imperio caldeo, la providencia de Dios le dio una repentina y maravillosa notoriedad en todo el reino. Ahí vemos una gráfica que nos explica más cómo estaban los años y los 3 años de instrucción de Daniel. Para el versículo 2 y 3 vemos que hoy en día se considera que los magos son los que se dedican al engaño.
pero la palabra hebrea se refería a un grabador o escritor. Y estos hombres narraban meticulosamente con un estilete sobre arcilla los acontecimientos del reino y el movimiento de las estrellas. Los astrólogos a su vez daban significado a los movimientos de esos cuerpos celestes relacionados con el presente y el futuro. Los encantadores y hechiceros eran nigromantes y sacerdotes de conjuros. Se comunicaban con los muertos y el mundo de los espíritus. Los adivinos eran sacerdotes e intérpretes de acontecimientos futuros. Y todos estos hombres ilustraban la mejor ciencia y sabiduría mundana de aquella época. Sin embargo, eran inadecuados para tratar este sueño que era inspirado por Dios. La historia de Nabucodonosor se convirtió en parte de un plan único y divino para reconocer que el Dios de Daniel era el Dios de todos los dioses. El fracaso de su impresionante lista de hábiles expertos seculares se vería compensado por el éxito de Daniel. El versículo 4 dice: entonces hablaron los caldeos en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Se trata de un discurso común ante un rey. En un contexto pagano se entiende como una oración a los dioses, especialmente al dios patrón de Babilonia, Bel, que es también llamado Marduk, que significaba que tengas vida eterna. Sin embargo, sabemos nosotros que Nabucodonosor es un simple mortal. Y en cambio, más adelante en esta saga profética, el reino de Dios será para siempre. Así es que la presión sobre estos sabios se agrava ahora, porque ahora deben relatar al rey lo que soñó, luego su significado, y también las emociones del rey eran intensas, porque él estaba agitado. Seguimos leyendo del versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Vemos en el versículo 5 y 6, encontramos que Nabucodonosor temía alguna interpretación especulativa o incluso engañosa. Si pudieran contar el sueño, probablemente su significado sería exacto. Y aunque no es una opinión mayoritaria, algunos eruditos concluyen que las palabras arameas de los manuscritos en realidad significaban que el rey recordó el sueño y quería que los sabios lo reiteraran como parte de su prueba. Esto significa que su vívida memoria sería utilizada como una vara de medir contra su comprensión. Y nuevamente Daniel y sus compañeros no estaban presentes. Esta horrible frase revela el profundo miedo y aprensión de este rey. Temía que los dioses no fueran honrados y que pudieran vengarse. Sigue diciendo el versículo 9: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparéis respuesta mentirosa y perversa que decirme delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto,
el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Así que podemos ver que hay engaños, y aquí engaños y engañadores. Y así como en los tiempos del Antiguo Testamento, también durante la época del Nuevo Testamento siguen estos engaños. Encontramos en el libro de Hechos, nos habla acerca de Simón, que ejercía la magia y que había engañado a la gente, haciéndose pasar por algún grande. También sabemos que el gran engañador que está detrás de todos los pequeños engañadores es el diablo, nos dice Apocalipsis 12:9. La cola que encontramos ahí en Apocalipsis acerca del dragón, que dice que arrastró 1/3 de los ángeles celestiales a la tierra, es un símbolo de falsa profecía o falsas promesas para el futuro. Así es que de esta manera vemos que los engaños que él hace son fatales. El Espíritu Santo reveló a San Pablo que en los postreros tiempos mucha gente se apartaría de la fe escuchando a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Sabemos que el diablo seguirá engañando hasta el fin de la historia humana con grandes señales sobrenaturales que vendrán, falsos milagros, prodigios y muchas cosas que serán maravillas para los hombres. Ahora aquí en el versículo 13 encontramos un decreto de muerte. Dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. El rey le concede tiempo y con seguridad recordó que Daniel era 10 veces más inteligente que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Si Daniel no hubiese sido fiel a la primera prueba de alimentación que encontramos en el capítulo 1, Dios no le hubiese bendecido con sabiduría e inteligencia y ahora tendría que morir. Sigue diciendo el versículo 17, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Lo maravilloso es que en la oración Daniel incluye a sus compañeros, no buscando mérito propio. Y en esta narración nosotros podemos ver la providencia de Dios, cómo es que Él está trabajando en varios detalles notables. 3 detalles que podemos encontrar. 1, fue providencial que el sueño del rey dejara una impresión tan poderosa en su mente que lo elevara a la mayor altura de la ansiedad, y sin embargo la cosa en sí misma desapareciera de su recuerdo. Y esto condujo a la completa exposición del falso sistema de los magos y los otros maestros paganos. Pues cuando se les puso a prueba para dar a conocer el sueño, se comprobó que no eran capaces de hacer lo que su profesión
les obligaba a hacer. También, número 2, podemos encontrar que era notable que Daniel y sus compañeros, tan recientemente declarados por el rey 10 veces mejor que todos sus magos y astrólogos, no hubieran sido consultados antes, o mejor dicho, no hubieran sido consultados en absoluto en este punto. Pero hubo una providencia en esto. Así como el sueño se le ocultó al rey, también se le impidió recurrir a Daniel para que resolviera el misterio. Porque si hubiera llamado a Daniel al principio y se hubiera dado a conocer el asunto de inmediato, los magos no habrían sido llevados a la prueba. Pero Dios daría la primera oportunidad a los sistemas paganos de los caldeos, les dejaría probar y fallarían ignominiosamente y confesarían su total incompetencia, incluso bajo pena de muerte, para que estuviesen mejor preparados para reconocer su mano, finalmente la extendiera en favor de sus siervos cautivos y por el honor de su propio nombre. Y lo último punto que podemos encontrar, parece que el primer indicio que Daniel tuvo del asunto fue la presencia de los verdugos acudiendo a su arresto. Estando su propia vida en riesgo, sería llevado a buscar al Señor con todo su corazón hasta que trabajara por su liberación. Daniel obtuvo su petición de tiempo al rey para considerar el asunto, un privilegio que probablemente ninguno de los magos podría haber obtenido, ya que el rey ya los había acusado de preparar palabras mentirosas y corruptas y de buscar ganar tiempo para este mismo propósito. Daniel fue inmediatamente a sus 3 compañeros y les comprometió unirse a él en el deseo de la misericordia del Dios del cielo con respecto a este secreto. Él podría haber orado a solas y sin duda habría sido escuchado, pero entonces, como ahora en la unión del pueblo de Dios prevalece el poder y la promesa del cumplimiento de lo que se pide, es a los 2 o 3 que se pongan de acuerdo sobre ello. Nos dice Mateo 18:20. Así es que lo primero que hizo Daniel después de su oración de agradecimiento por haber recibido el sueño y su interpretación es detener la matanza de los sabios de Babilonia. Nos dice en el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Airo, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Los sabios de Babilonia se salvaron porque había un hombre de Dios en su medio. En total eran 4. Los magos, astrólogos, encantadores y adivinos no se merecían esa gracia, pues habían engañado a los habitantes de Babilonia. Incluso los demás compañeros hebreos de Daniel y sus amigos, que también estaban entre los sabios, no se lo merecían, pues se habían corrompido desde que llegaron a Babilonia. Versículo 25 dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Aquí encontramos la típica actitud egoísta de los infieles de darse crédito e importancia, buscando favores ante los poderosos de la tierra. Con seguridad el rey se dio cuenta de esto inmediatamente, pues no fue Arioc quien halló a Daniel, sino el rey mismo le había dado tiempo en audiencia privada para que descubra su sueño y su interpretación. Nos dice el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación. Ahí vemos cómo la actitud egoísta de estos hombres. Y seguimos el versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo:
El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque hay en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. El rey ya había sido engañado y experimentó el fracaso de los sabios a la hora de satisfacer su petición. Es natural que mire con duda a este joven, preguntándole, ¿eres capaz? Como ocurre tan a menudo en las Escrituras, la intervención de Dios suele ser en el último minuto y muchas veces es la única intervención. El rey está en gran angustia en medio de todas sus riquezas y gloria, pero el joven exiliado está en paz y feliz en su Dios. Daniel honra a Dios dándole crédito por lo que el vidente transmitiría. En estas palabras precedidas al rey, él hace estas observaciones. Dice, el mensaje es para los últimos días. Y esta palabra que se utilizó aquí, vemos que aparece en una frase hebrea, también en Daniel 10:14, y a lo largo del Antiguo Testamento, esta frase siempre tiene una connotación escatológica y mesiánica. También el objetivo de esa visión de Daniel 2 es revelar cómo se iniciaría la era mesiánica, mucho más allá del primer advenimiento. También la visión es revelar lo que sucederá en los días venideros cuando comience el reino eterno de Dios. Podemos ver que hay verdaderos y también falsos profetas. El mundo se encuentra en tinieblas espirituales, hay mucha inseguridad y la gente se pregunta, ¿qué nos ampara el futuro? ¿Qué sucederá? El ser humano desea conocer el porvenir, igual como ocurrió con el rey Nabucodonosor cuando estaba en su cama. Él quería saber qué era lo que iba a venir porque él se consideraba el más grande. Y en este mundo hay dos fuentes que prometen el conocimiento del futuro al hombre. Y una es la Biblia de parte de Dios. 2/3 de la Biblia son profecías que descubren el futuro. Y la otra fuente es del enemigo de Dios. El diablo contraataca ofreciendo el conocimiento del futuro a través de una variedad de artimañas ocultas como la astrología, la magia, los encantamientos, hechizos, adivinación, el espiritismo, las cartas del tarot, péndulo y muchas cosas más que él utiliza. Así es que en la Biblia encontramos lo que sucederá. Si nosotros queremos saber lo que sucederá en los eventos justo antes de la segunda venida, los encontramos en la palabra de Dios. También el enemigo tiene que dejar saber lo que él va a hacer. Y él lo dice por medio de los medios, por ejemplo, Hollywood, por películas, por muchas cosas se lo dice, pero los dice también mucha mezclados en falsedad, en engaño. Así es que los hijos de Dios no necesitan estar en oscuridad o en tinieblas, pues la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice Salmo 119:105. También Amós 3:7 dice, además Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y 2 de Pedro 1:19-21 dice, y San Pedro dice que las profecías de Dios son absolutamente seguras, que son como una antorcha en la oscuridad
hasta que amanezca. Podemos tener la seguridad que al estudiar la palabra de Dios podemos encontrar la palabra profética y que es segura y verdadera. Versículo 31 dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Si es que Nabucodonosor, que practicaba la religión caldea, era un idólatra. Una imagen era un objeto que llamaba su atención y respeto a la vez. Además, los reinos terrenales, que como veremos más adelante, estaban representados por esta imagen y eran objetos de estima y de valor a los ojos de Nabucodonosor. Pero cuán admirable y adaptada estaba esta representación para transmitir una necesaria y gran verdad en la mente de Nabucodonosor, además de delinear el progreso de los eventos a través de todo el curso del tiempo para beneficio de su pueblo. Dios le mostraría a Nabucodonosor el absoluto vacío e inutilidad de la pompa y gloria terrenal. Así mostraría a Dios a los hijos de los hombres que los reinos terrenales pasarían, y la grandeza y la gloria terrenal, como una burbuja llamativa, se romperían y desvanecerían, y el reino de Dios se establecería en lugar que tanto tiempo ha sido usurpado por éstas, para no tener fin, y todos los que tuvieran interés en él descansarían bajo la sombra de sus pacíficas alas por siempre y para siempre. Pero esto es una anticipación. Versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora se abre uno de los capítulos más sublimes de la historia humana. 8 cortos versículos del registro inspirado cuentan toda la historia. Sin embargo, esa historia abarca la historia de la pompa y el poder de este mundo. La sabiduría humana nunca concibió un registro tan breve que abarca tanto tiempo. El lenguaje humano nunca estableció en tan pocas palabras un volumen tan grande de verdad histórica. Podemos ver que el dedo de Dios está aquí. El reino de Babilonia, que finalmente se desarrolló en la cabeza dorada de la gran imagen histórica, fue fundado por Nimrod, el bisnieto de Noé, más de 2000 años antes de Cristo. En Génesis 18 lo encontramos y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Ered y Acad y Calné, en la tierra de Sinar.
Versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel no dice qué significa la palabra inferior. La calificación implícita alude al valor de cada metal. Los reinos posteriores, incluidos Grecia y Roma, gobernaron territorios más grandes que el imperio babilónico. Por lo tanto, no se deben considerar áreas geopolíticas. Y hay otra idea metálica importante, el valor en un sentido moral. El vicio y la corrupción aumentaron con cada reino posterior. Daniel parece haber estado sugiriendo que la pecaminosidad del mundo continuaría aumentando hasta la culminación de la historia. Ciertamente la última fase del Cuarto Imperio, descrita en detalle más adelante en Daniel, alcanza el colmo de la blasfemia y crueldad y la maldad. Versículo 41 en adelante dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él halago de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Con seguridad, Nabucodonosor estaba sumamente asombrado que Daniel pueda contarle su sueño detalladamente. Esto le dio la seguridad de que también le puede dar la interpretación correcta. Si Daniel no le hubiese contado el sueño correcto, el rey Nabucodonosor le hubiese enviado a la muerte segura. Nabucodonosor estaba feliz y conforme con esta explicación. Él ya conocía el futuro. Sabía que después de él vendrían otros 3 reinos inferiores al suyo, luego un reino dividido en parte fuerte y en parte frágil, que se mezclarán con alianzas humanas, pero que no se unirán, como el hierro no se mezcla con el barro, y entonces vendrá el reino eterno de Dios, que pondrá fin a todos estos reinos terrenales. Mas no necesitaba entender el rey de Babilonia lo que estaba en su época, el futuro. Hablando de los reinos del mundo, continuamos en el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que Él revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Así es que la interpretación del sueño, lo que es para nosotros. Para ellos, casi todo el sueño era profecía, o sea, la historia predicha. Para nosotros, casi todo el sueño es historia o profecía cumplida. Para ellos la verdad presente era la cabeza de oro, y para nosotros la verdad presente son los dedos de los pies de la imagen.
Así es que podemos ver ahí los reinos de Babilonia, que fue en el año 605 a.C. Después siguió Medo-Persia en el año 539 a.C. Siguió Grecia en el año 331 a.C. Luego Roma en el año 168 a.C. Y después, en el año 476 después de Cristo, Roma papal junto con reinos divididos. Y luego después sigue la piedra que representa la segunda venida de Cristo. Vemos que el versículo 45 de Daniel nos dice: este es el significado de la roca que fue cortada de la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos el hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado su majestad, lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Dentro de esta descripción culminante hay cuestiones curiosas. Podemos ver, como se mencionó anteriormente, la piedra golpeó la imagen en sus pies, que es hecho de hierro y barro, y los quebró en pedazos. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Vemos aquí un erudito, Stephen Miller, señala que toda la estatua se desintegró de inmediato, o sea que todo, no solo los pies que vino esta piedra a dar, sino que toda completa. Daniel 2:44 nos dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el significado de la visión de la roca cortada de la montaña, pero no por mano humana. Una roca que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y todo esto hace referencia a la destrucción de la imagen completa. Invita a una aplicación futura relacionada con la era de la piedra, que es el tiempo del fin. Algunos nuevamente concluyen que este último reino comenzó con el primer advenimiento, y hay poco apoyo para esta comprensión, pero su manifestación completa no podría ocurrir hasta el mismo fin de los tiempos. Nos dice Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entramos ahora en la parte más importante de la visión. Ocupa la mayor parte del sueño del rey y parece ser el punto hacia el que todo parece converger. Es la segunda parte del sueño. Anteriormente Daniel había introducido su explicación con una referencia al Dios del cielo que da dominio. Asimismo, el profeta comienza esta segunda parte con un comentario sobre el Dios del cielo que da dominio también. Este paralelo en los niveles introductorios contrasta implícitamente las dos partes del sueño. En la primera parte, los reinos son entregados a la humanidad, mientras en la segunda parte el Dios del cielo establece el reino y éste permanece bajo su control. De hecho, el segundo reino no se parece en nada al primero y se opone a él en todos los niveles. Esto sugiere que hay una referencia específica al fin de los tiempos centrada en Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y por último los pies y dedos de los pies que preceden a ese reino eterno. Y al observar estos segmentos inconfundibles se destacan proféticamente 5 grupos escatológicos clave. Vemos 1, Babilonia, que para el tiempo final podemos ver que es una apostasía cristiana de 3 partes. 2, Medo-Persia, que representa a Cristo y sus seguidores. 3, Grecia,
Ahora es Satanás y sus seguidores. 4. Roma, el poder del anticristo. Y 5. Una coalición global final de 10 partes que apoya el anticristo romano. Aquí ahora están estos grupos representados en un final apocalíptico, despejando el camino para ver Daniel 2 como un capítulo apotelesmático, o sea que nos lleva más hacia el futuro. Vemos aquí lo que representaba en la historia Babilonia, que fue la cabeza de oro, que fue desde el año 605 reinó hasta el año 539 antes de Cristo. Y sabemos que la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia. Pero ¿por qué la secuencia de los reinos comienza justamente con este reino? Pues fue Babilonia el primer reino establecido en el mundo después del diluvio, que era uno de los más fuertes en estado. ¿Por qué Babilonia es representada con el oro? El oro era muy común en Babilonia. Hay pasajes bíblicos que relacionan a ese reino directamente con el oro. Pero vemos aquí en la metáfora de Babilonia lo que podemos entender para el tiempo del fin. En el Antiguo Testamento hacía referencia a Babilonia como de importancia profética. El juicio divino fue predicho contra el pueblo de Dios por medio del rey babilónico Nabucodonosor. Y Dios aludió a este rey pagano como mi siervo, dice Jeremías 25:8. No era un rey justo y moralmente aprobado. Era simplemente una señal de que este hombre sería útil para llevar a cabo los planes de Dios. Al final de los 70 años de esclavitud de los judíos babilónicos, la actitud de Dios hacia esta nación cambió debido a su maldad y sería destruido. Esto incluso había sido profetizado mucho antes por Isaías, donde dice, y Babilonia, gloria de los reinos, hermosura de la grandeza de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Lo encontramos en Isaías 13, versículo 19, y Isaías 21, versículo 9. Nos dice Jeremías 51, 8, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Jeremías 51:9. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jeremías 51:6 dice, huid de en medio de Babilonia y librar cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Y más tarde Babilonia se convierte en un símbolo de lo que ocurriría al final de los tiempos, representado especialmente en el Apocalipsis. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el contexto del juicio inminente, este poder apóstata provoca un llamado final del evangelio al mundo a dar lealtad únicamente al Dios creador. En Apocalipsis 14, del 6 al 7, están esos mensajes. Solo Él debe ser adorado. Y esa advertencia llegará a todos los individuos de la tierra. Como sucedió históricamente con el rey Nabucodonosor, el Dios del cielo es maravillosamente destacado en esta profecía del fin de los tiempos. Seguimos con Medo-Persia, los pechos y brazos de plata del año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Daniel describe en el capítulo 5 de su libro la caída de Babilonia. Fue durante una tremenda fiesta pagana del último rey de Babilonia, Belsasar, que los medopersas invadieron y conquistaron a Babilonia.
matando a su rey Belsasar durante la abominable fiesta. Dios escribió en lo encalado de la pared un mensaje que los magos y adivinos de Belsasar no pudieron descifrar. Finalmente llamaron a Daniel, que en ese momento ya era un anciano, aproximadamente de 90 años, para que revelase el mensaje. Eso está en Daniel 5, del 1 al 7 y del versículo 11 al 13. Los medos se unieron bajo el rey persa Ciro y conquistaron juntos a Babilonia. Los medos aceptaron el gobierno de Ciro tras breve forcejo. Eran gentes de lengua aria y sus nobles pasaron rápidamente al servicio de Ciro, ayudándole a extender. Los dos brazos de plata representan perfectamente la alianza entre los medos y los persas. ¿Por qué el imperio medo-persa es representado con la plata? Porque fueron justamente los medo-persas que comenzaron con el uso de plata para las monedas en el intercambio comercial. Fue el rey Darío I quien era el primero en acuñar monedas de plata. Así es que ahora vemos Medo-Persia y en la metáfora para nuestros días, el cofre y los brazos de plata están representados cerca del tiempo del fin por un grupo estrechamente aliado a Cristo. Esta nación está simbolizada en Daniel 8. Daniel 8:20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Esta aplicación apocalíptica fue detallada por el ángel Gabriel en asombrosos mensajes sincronizados. Y él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó tuve miedo y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y él dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque en el tiempo señalado será el fin. Eso está en Daniel 8, versículos 17 y 19. El tiempo del fin, el tiempo señalado, y cuando ocurra la ira, lo acercan a la segunda venida. Cuando ocurre la abominación desoladora, que está Daniel 11:31, Daniel 12:11 y mencionada por Jesús en Mateo 24:15, es en el tiempo del fin, asociado con el final del anticristo, que lo encontramos Daniel 11 del 40 al 45, y esto precede inmediatamente la segunda venida de Cristo. El final de la ira llegará al tiempo señalado. La palabra hebrea para ira es Saam. Esto siempre se refiere a la ira de Dios, quizás con la excepción de Oseas 7:16. Esto se destaca en Apocalipsis 14 del 9 al 18. Este beberá del vino de la ira de Dios, nos dice Apocalipsis 14:10, la primera parte. Así es que el tiempo señalado son los últimos 3 años y medio de la tierra. Eso lo veremos en otro estudio más adelante. Y el carnero, Daniel 8:3, vemos que este animal, un carnero, tiene una rica historia en el Antiguo Testamento. En el contexto de lo que se presenta aquí, es un animal del santuario usado para tipificar cómo hacer todo bien con Dios o estar en un pacto vinculante de dedicación a Él. Era un animal de sacrificio que simbolizaba al libertador y restaurador que vendría. En Daniel 8:20 se nos dice que representa lo que representa Medo-Persia. ¿Por qué? Es porque esa nación liberaría al pueblo de Dios de Babilonia. Se invita a una alusión mesiánica. Ese argumento histórico ayuda a preparar el escenario para otras profecías de liberación que ocurrirán en un futuro lejano. Así es que la tipología del carnero comienza a abrir la puerta a un increíble misterio de cómo se cumplirá la promesa del pacto. Vemos Daniel 8 al 12 trata sobre terminar el pacto eterno con el pueblo santo de Dios. Esos capítulos también cuentan cómo Satanás luchará para evitar que esto suceda. Este carnero es una manera perfecta de entender esta asombrosa profecía como una metáfora del fin de los tiempos.
En el día de la expiación, vemos que el pueblo se volvió santo para el Señor y el carnero ese día llegó al altar del sacrificio desde el este, avanzando, avanzando hacia el oeste, señalando inicialmente la primera venida de Jesús para ser sacrificado. Luego se representa su aplicación principal, cuando Él vendrá del oriente para liberar a su pueblo en la segunda venida. Viene del oriente, Mateo 24-27. Fue el rey medo-persa Ciro una figura importante en la profecía. No solo derribó a Babilonia, que es un gran símbolo de apostasía en el libro de Apocalipsis, sino que prefiguró al Mesías. Esto fue profetizado casi 100 años antes. En Isaías 44:28 dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Isaías 45:13, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. El río Ulai, donde se vio este carnero por primera vez, estaba al este, o fuera de los límites de la tierra, dada en el pacto prometido a Israel. En Apocalipsis aparece que de algún lugar fuera de Babilonia, o sea, el protestantismo y catolicismo apóstatas, vendrá un pueblo, los 144,000, que es el símbolo del río Ulai, con un mensaje de liberación. Llamarán los cautivos de Dios a regresar a Canaán. El gran río Hiddekel, todavía al este de Babilonia, que lo miraremos en Daniel 10, parece ser un símbolo de la gran multitud, aquellos ganados para Cristo mediante el llamado a salir de Babilonia. Apocalipsis 7:9-14. Y en el libro de Testimonios para los Ministros, página 113, dice, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Ahora pasamos a Grecia, que está en el vientre y los muslos de bronce representados desde el año 331 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. Daniel recibe en el capítulo 8 de su libro una visión que incluye la descripción de la caída de Medo-Persia por manos de los griegos. La visión presenta primeramente a un carnero con 2 cuernos, entonces representa a un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos que ataca al carnero con la furia de su fuerza, quebrando sus 2 cuernos. Después llega el ángel Gabriel y le explica la visión a Daniel diciendo, en cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los 2 reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este cuerno notable, rey primero, que atacó y venció a los medos persas, fue el gran conquistador Alejandro Magno, que conquistó el mundo antiguo formando el imperio de Grecia. Alejandro era el guerrero más grande del mundo antiguo. Derrota de Darío. Alejandro siguió batiendo a los generales persas de Darío con rapidez sorprendente. ¿Y por qué Grecia es representado por el bronce? Los griegos fueron los que utilizaron el bronce en las armaduras de sus soldados. Incluso los historiadores identifican a Grecia acertadamente como la edad del bronce. Y la metáfora de Grecia, vemos que el abdomen y los muslos de bronce están representados en el momento del fin por Satanás y sus seguidores. Daniel 8:21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Daniel 8:5
Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. En el relato de Cristo sobre aquellos que se perderán, ellos serán segregados en su venida. A su izquierda vemos que están los cabritos, nos dice Mateo 25:33. Este símbolo demoníaco de la cabra se lleva proféticamente hasta el fin de los tiempos. Como se señaló anteriormente, el enfoque principal de su calendario es el tiempo del fin. Daniel 8:17 y 19. Históricamente, Alejandro Magno, el primer rey de Grecia, fue uno de los guerreros más grandes de la historia. Y él también quería ser como Dios. Ese también es el deseo de Satanás. Ambos tenían características que impulsaban a ser como el Altísimo. Vemos Isaías 14:14. Así es que el comportamiento es demoníaco. ¿Cómo serán el espíritu y el reino de Satanás al final de los tiempos? Vemos que Satanás trabajará con más poder que nunca antes. Él sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá de su poder. Ahora trabaja en todas las formas que pueda y probará cada una de sus insinuaciones para bajar la guardia de los santos y hacerlos dormir en la verdad presente o dudar de ella, para evitar que sean sellados con el sello del Dios vivo. Esto es sacado de Manuscritos Releases, el volumen 8. En el libro de los conflictos de los siglos nos dice: a medida que la iglesia se acerca a su liberación final, Satanás debe trabajar con mayor poder. Desciende con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Obrará con gran poder señales y prodigios mentirosos. Durante 6000 años, ese cerebro que una vez fue el más elevado entre los ángeles de Dios, ha estado totalmente dedicado a la obra de engaño y ruina. Y todas las profundidades de la habilidad y sutilezas satánicas adquiridas, toda la crueldad desarrollada durante estas luchas de los siglos, se aplicarán contra el pueblo de Dios en el conflicto final. Desde el punto de vista de Daniel, el futuro imperio griego, ese macho cabrío, versículo 21, estaba al oeste. Las hazañas de Alejandro Magno, su gran cuerno, se originarían al oeste de Babilonia, al igual que un cuerno pequeño del fin de los tiempos. Si el carnero viene del este y el gran macho cabrío del oeste, se anticipa un choque. Dentro de esta profecía del fin de los tiempos se desarrolla una historia apocalíptica de batalla entre Cristo, el carnero, y Satanás, el macho cabrío. En una revista de Signs of the Time nos dice, de 1884, la gran controversia entre Cristo y Satanás, que se ha prolongado durante casi 6000 años, pronto llegará a su fin. Y sin embargo, cuán pocos son llamados su atención sobre este asunto. Cuán pocos se dan cuenta que vivimos en medio de las escenas finales de la historia de la tierra. Satanás está trabajando diligentemente, atando sus gavillas en preparación para la recolección de su cosecha. Está uniendo los elementos de su reino para la lucha final. Desde su caída, ha sido el gran adversario de Dios y del hombre, y ha demostrado una actividad magistral al tratar de derrotar los esfuerzos de nuestro Salvador en nuestro favor. Piensa que debido a que muchos ceden fácilmente a sus tentaciones y creen en sus mentiras, aún puede obtener alguna ventaja sobre Cristo, quien abandonó las cortes reales del cielo para poder derrotar a este astuto enemigo en su propio campo de batalla y abrir un camino por el cual el hombre podría escapar su cruel poder. Si es que la tierra es el campo de batalla del conflicto y el resultado del conflicto, si bien trae pérdida temporal a los seguidores de Cristo,
traerá ruina eterna a Satanás, a los ángeles malvados y a los hombres malvados que se unen con el enemigo en la controversia contra Cristo. Eso es tomado del libro de Jude Instructor. Si el macho cabrío es el reino de Satanás, y sabemos que lo es, y él quiere ser como Dios, en Isaías 14:14, podría ser que el gran cuerno, Alejandro Magno, que le da al macho cabrío Grecia poder, quiere ser como Dios también. Y aquí está la historia del deseo de Alejandro por ser Dios. Lo encontramos en la historia. En Egipto, en ese momento había un dios carnero llamado Amón, que se había unido con el dios Sol Ra. Ese dios, Amón Ra, pronunciado Re, se hizo conocido en todo el mundo. Alejandro Magno anhelaba ser como ese dios, quería ver los oráculos o escritos relacionados con Amón y luego ser declarado su potentado terrenal. En el año 335 a.C. se dispuso a ver el oráculo de Amón, ubicado en un templo en el oasis egipcio de Siwa. En ese momento se consideraba uno de los escritos antiguos más destacados y sagrados. Al entrar en Egipto, el pueblo del Nilo lo proclamó faraón. Luego Alejandro siguió una ruta por el desierto hasta la ciudad oasis de Siwa. El sumo sacerdote del dios Ransum, Amon-Ra, le dio la bienvenida. Entonces, el sumo sacerdote del dios Amón identificó a Alejandro como el Hijo de Dios, hijo de ese dios carnero. Luego se le permitió acceder al santuario interior del templo, donde solo podían ir los sacerdotes. Y en el año 330 a.C., Alejandro fue coronado porque él lo pidió de rey y dios carnero por sus tropas. Vemos Daniel 8:6, dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y este ataque Juan lo describe en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué poder del fin de los tiempos? Un solo cuerno como Alejandro quiere ser como Dios y buscará dañar al pueblo carnero de Dios. Es el cuerno pequeño del anticristo y replicará muchos problemas del pasado. Daniel 8:7 dice, vi que llegó al carnero y se enfureció contra él. Lo golpeó y quebró sus 2 cuernos, pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él. Por tanto lo derribó a tierra y lo pisoteó. No hubo quien librara al carnero de su poder. Juan el Revelador también hizo referencia a esto. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dado poder sobre todo linaje, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Esto se refiere al anticristo del fin de los tiempos como una bestia del mar. Esa bestia recibió poder del dragón, Satanás. En el versículo 2 se representa a Satanás haciendo un último y frenético impulso para anular la obra de Cristo, como lo encontramos en Apocalipsis 12:12. Así es que ahora los 2 cuernos del carnero están rotos. Esto significa que ellos y el carnero ahora son impotentes. Los 2 poderes del fin de los tiempos que ayudaron a llevar el evangelio al mundo están silenciados, tal como los 2 testigos estaban muertos en las calles en Apocalipsis 11, del versículo 7 al 9. Ellos también fueron silenciados. El cuerno más pequeño, representado los 144,000, y el cuerno más grande, también representando la gran multitud, ahora son ineficaces. Pero Apocalipsis 11:7 dice que habrán completado con éxito su misión de llevar el evangelio al mundo. El gran tema de la última batalla de la tierra entre Cristo y Satanás se describe en la profecía del carnero y el macho cabrío. Daniel 8:8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno fue quebrado. Y fue en un momento en que se hizo grande y fuerte que fue derrotado. Dice Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así es que pasamos a Roma, que está representado por las piernas de hierro, que lo vemos desde el año 168 y terminaría pues en la segunda venida. El Imperio Romano conquistó a los griegos. Estamos en el pleno periodo de decadencia del pueblo griego, que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. Roma conquistó Galia, España, Macedonia, Grecia y Siria. Tenía el completo dominio del Mediterráneo. ¿Y por qué Roma es representado por el hierro? Los romanos fueron los que utilizaron el hierro en las armaduras de sus ejércitos, las famosas legiones. Jesús vivió y murió bajo ese terrible reino que desmenuzaba y quebrantaba todo. El versículo 41 nos dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Así es que los pies y dedos de hierro y barro, que también desde el año 476 hasta la segunda venida, representan también Roma dividida, Roma papal, con una mezcla de iglesia y Estado. Ha sido popular entre los evangélicos identificar las divisiones del Imperio Romano en las partes oriental y occidental, representadas por las dos piernas, y los 10 dedos de los pies como estados surgidos del Imperio Romano. Sin embargo, hay que señalar que las piernas y los dedos de los pies en el capítulo 2 no están enumerados en la descripción que hace Daniel de la estatua en el versículo 31 al 35. Tampoco en la interpretación de Daniel, versículo 36 al 43. Incluye una referencia al número de piernas y dedos de los pies, ni indica que estos números tengan algún significado. Sin embargo, están implícitos. Merece la pena destacar esta aplicación en la visión escatológica final de esta profecía. Los pies y los dedos se describen como una mezcla de hierro y arcilla. Una transición en el tiempo revela que el Imperio Romano se debilitó. Esta sección sugiere que en los versículos 40 al 43 son de interés primordial para el profeta. El texto no describe a los pies y los dedos de los pies como nuevos reinos. Pertenecen a las piernas de hierro. Parte del hierro será fuerte y parte será débil. Sin embargo, el hierro y el barro son entidades distintas y serán importantes más adelante. Vemos la metáfora de Roma. En el momento en que Juan escribió, era común llamar a Roma Babilonia. Lo podemos encontrar en 1 Pedro 5:13. A lo largo del resto del Apocalipsis, referirse a Roma como Babilonia sugiere metafóricamente que el destino de Roma será el mismo que el de la antigua Babilonia. Como Babilonia, Roma conquistó a Israel, el pueblo apóstata de Dios. Babilonia es la Roma de los últimos días, su epíteto. Juan también la denominó la gran ciudad, en 8 lugares. En Apocalipsis 11:8, Apocalipsis 16:19, 17:18. También conquistará los corazones del mundo cristiano. Y al referirnos a los dedos de los pies, este último reino terrenal estará marcado por, 1, una federación en un lugar de un estado soberano único y poderoso. 2, su autoridad tiene la fuerza del hierro que emana de Roma. 3, diversos pueblos, regiones y naciones
lo que lo convierte en un grupo único que se somete al liderazgo de una sola autoridad. Ese poder se identifica en otros lugares como un cuerno pequeño, también como rey del norte, Daniel 12:40, como bestia del mar, Apocalipsis 13:1, y la bestia, Apocalipsis 17:13, bajo el patrocinio de Satanás, Apocalipsis 13:2. Este líder será claramente un poder religioso centrado en Roma, Apocalipsis 17:9. Se convierte en el anticristo final. Es de profundo interés que esa coalición comenzó a formarse en 1942 y poco después se identificó como el nuevo orden mundial. Su estructura y geografía fueron refinadas en el año 1973 por el Club de Roma y actualmente está madurando bajo la apariencia de el gran reinicio. Y ahora pasamos al reino eterno de Dios. Daniel 2:44 nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El hecho de que la piedra es cortada no con mano significa que es una decisión de Dios. Ningún ser humano puede adelantar, retrasar o detener su venida. El reino eterno de Dios inicia con el retorno largamente esperado del Señor Jesucristo a esta tierra, predicho más de 300 veces tan solo en el Nuevo Testamento. Será el fin de la historia humana idólatra, endurecida, decadente e inestable, el inicio del reino justo de nuestro Creador. 2 de Pedro 3, del 9 al 14. Así es que podemos encontrar muchos símbolos en la imagen acerca de idolatría. Todos los reinos de esta secuencia han sido totalmente y terriblemente idólatras. También en eso vemos hay decadencia. Encontramos una decadencia de valores, el oro, que es el metal más valioso de la imagen, luego la plata, luego el bronce, el hierro, o sea, hay decadencia. También endurecimiento. Y todo esto demuestra que los reinos y sus habitantes experimentan un endurecimiento constante, inestabilidad. La historia humana apartada de Dios no tiene un fundamento firme y está finalmente condenada a caer y a derrumbarse. El hecho curioso que el hierro Roma persiste de alguna manera mezclado con barro hasta el fin de la historia humana. Vemos que la piedra, como ya vimos, la piedra es un símbolo del eterno reino de Dios que pone fin a la historia idólatra humana con todos sus reinos e imperios cuando Cristo vuelva. La profecía dice que el reino de Dios desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Dios es representado en su palabra en muchos lugares como la piedra o la roca. Salmos 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Acerca de nuestro Señor Jesús, dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lucas 20:18. Aquí la palabra de Dios utiliza el propósito de la misma terminología de Daniel 2:44, refiriéndose a la venida de Cristo y a la destrucción de los reinos terrenales, impíos e idólatras. Solo hay dos opciones. 1. Ser desmenuzados con los reinos terrenales cuando venga el Señor y perdernos y desaparecer con ellos por siempre. O 2. Caer antes sobre la piedra que es Cristo Jesús y ser quebrantados simbólicamente, como lo explica el siguiente versículo, Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A estas personas se refiere Jesús cuando dijo en su sermón del monte: bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes y quebrantados de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Así que Cristo viene pronto con su reino eterno. Acerca de la venida de Cristo con su reino eterno y las señales que la predecen, dice el Señor lo siguiente. En Lucas 21, 28 al 32. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y a todos los árboles cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Nosotros estamos ahorita en este tiempo final y estamos viendo todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Guerras, rumores de guerras, epidemias, toda clase de señales que fueron predichas están sucediendo. Sabemos que Jesús nos dijo que estudiáramos para entender bien y entender todos los eventos que están sucediendo. Y podemos encontrar que la palabra profética es segura. Todo lo que se ha mencionado en Daniel y Apocalipsis está sucediendo al pie de la letra. Si nosotros queremos encontrarlo y aprender, tenemos que hacernos amigos de Jesús. Si somos amigos, Él nos enseña las cosas que Él quiere para nosotros. Vamos a terminar hasta aquí y siguiente video pues continuaremos en el capítulo 3. Así que para terminar vamos a terminar con una oración. Oremos. Querido Padre, gracias por habernos permitido estudiar. Ayuda a abrir nuestros corazones a la piedra que es Cristo, para que vivifique nuestro espíritu y que nos ayude a estar preparados para poder ser parte de ese reino eterno. Te pido que te quedes en nuestro corazón y nos llenes de paz y que podamos ser luz a nuestro alrededor. Te lo pedimos todo por los méritos divinos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios que podemos terminar y pues nos estaremos viendo hasta el siguiente video. Que Dios les bendiga.